Correcto. Les damos la bienvenida a la sexta sesión del Seminario Permanente de Temas Urbanos. Este es un esfuerzo de la comunidad estudiantil del doctorado en urbanismo de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión estamos transmitiendo desde las ciudades de Texcoco y Ciudad de México. Y para esta sexta sesión tenemos la participación del doctor Guillermo Fernández Sampié. Guillermo Fernández es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad Centroamericana de Managua, fue becario postdoctoral en el área de historia del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, es docente de la Facultad de Filosofía y Letras y del posgrado en estudios latinoamericanos en la UNAM, donde imparte los cursos de Historia Socioeconómica de América Central e Historiografía de América Latina y Centroamérica, problemas actuales, es decir, del 90 al 2020. Ha impartido además Historiografía General y América Latina hoy. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha impartido los cursos de Historia Latinoamericana del siglo XX e Historia Latinoamericana del tiempo presente. Sus temas de investigación han girado en torno a la historiografía centroamericana y la enseñanza de la historia, la construcción de la memoria acerca del conflicto armado en Centroamérica a finales del siglo XX y los problemas políticos y sociales de la región en la actualidad. En sus publicaciones más recientes puede mencionarse Soberanía en disputa, el trienio constitucional en el Reino de Guatemala de 1820 a 1823, coeditado con la doctora Xiomara Avendaño. México frente a Centroamérica, Voces sobre la Dimensión Geopolítica Regional, 1959-2019, publicado en 2020 por el Instituto Mora, y México, Centroamérica, Momentos de una Historia que nos une, 1960 a 2019, publicado igualmente por el Instituto Mora en 2018, en coautoría con Mónica Toussaint. Además, ha publicado capítulos del libro y artículos sobre la historia reciente de América Central. Bueno, como verán, quizá la persona que más sabe de Centroamérica hoy por hoy en este país. Eh, esta sesión se transmite simultáneamente por la plataforma Teams y en YouTube, donde va a quedar grabada para su posterior consulta. Doctor Guillermo, el micrófono es suyo, lo escuchamos, seguramente será una exposición bastante rica y peculiar como suele ser. Adelante, Bueno, doctor. muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a tus colegas y amigos y a todos los que escuchan el programa. Le agradezco sinceramente la invitación. Lo que voy a hacer en esta presentación es hablar un poco de la capital nicaragüense, exponer sus particularidades. Va a ser esencialmente como una reseña histórica amplia, ¿verdad? Un panorama muy general para dar cuenta de los sucesos que han afectado la configuración de la ciudad, de su rostro, de su identidad. Y fundamentalmente voy a hacer referencia a dos aspectos que han incidido en esto. Uno es eh, los continuos desastres naturales, como son los sismos que han afectado la capital, y también la inestabilidad política. Pero bueno, para dar inicio quiero compartirles una canción que es muy significativa de la ciudad y de su historia y que tiene que ver con el periodo en que estuvo ocupada por tropas militares estadounidenses en los años 30 del siglo XX. Vamos a escuchar brevemente unos fragmentos. No tenemos audio, doctor.
No tienen audio. Bueno, bueno, la canción fue muy conocida en los años 40 y habla de cómo pues, Managua es una ciudad muy bella, donde se ha enamorado el autor, ¿verdad? Y que tiene su mula, su buey y también su compañera o su mujer, como dice el verso. Me interesaba presentársela porque ahí tiene muy buenas imágenes de la capital en ese periodo que pues desaparecieron con los continuos sismos que ha sufrido la ciudad. Y como verán, Managua está ubicada en la costa sur del lago de Managua. Esta es la ciudad. Su nombre oficial es Leal Villa Santiago de Managua. Fue reconocida como villa en 1819. Esto es 2 años antes de que la Capitanía General de Guatemala declarara la independencia. Y, y bueno, la ciudad, como ocurrió con la mayoría de asentamientos que fundaron los europeos, los españoles, durante la conquista y la colonia, pues también se asentó sobre lo que era una población de origen chorotega, de habla náhuatl, y su nombre se ha interpretado como lugar entre las aguas, tanto por la cercanía del lago de Managua o lago Solotlán, como por las abundantes lagunas que hay en sus contornos, entre ellas la de Tizcapa, la de Nejapa, la de Azozoca y Gilua. Azozoca es la laguna que provee a los capitalinos de agua potable. La ciudad tiene una extensión de 270 kilómetros cuadrados, es decir, es apenas un tercio, un poco menos de la extensión territorial de la Ciudad de México, y en la actualidad cuenta con un aproximado de 1.2, 1 o millón y medio de habitantes, ves que es prácticamente, bueno, Nicaragua tiene 6.5 millones y vendría a ser como un quinto, un sexto de esa población. La densidad poblacional de la capital son de 360 habitantes por kilómetro cuadrado. Como ven, bueno, la capital se divide en distintos distritos. Importante señalar que en 1979 un tercio de la población del país vivía en la capital, es decir, en 1979. Después verán por qué hago referencia a este dato. Eh, en 1979 Nicaragua contaba con 3 millones de habitantes y de ellos 1 millón vivía en la ciudad capital. Managua es la tercera ciudad de población en Centroamérica, después del Distrito Central de Honduras, que está compuesto de hecho por 2 ciudades hermanas o 2 ciudades gemelas, que es Tegucigalpa y Comayagüela, que cuentan con 1.4 millones. Y Guatemala, que tiene 1.32 millones de habitantes, 1.3 millones de habitantes. Sumando el área metropolitana, es decir, dos municipios muy poblados, densamente poblados, tanto al norte como al occidente, en la capital suman 2 millones de habitantes o un poco más. La ciudad está a 83 metros sobre el nivel del mar, es decir, es una ciudad muy plana y también muy, muy cálida, con un clima tropical de sabana, cuya promedio anual es de 34 grados centígrados. Como verán, es una ciudad verdaderamente caliente. Y bueno, las costas del Océano Pacífico están a solo 60 kilómetros de la ciudad, en unos 45 minutos en vehículo. El vestigio más antiguo del poblamiento del territorio de lo que hoy es Managua son las huellas de Acahualinca,
cuya antigüedad se estima de entre 2000 y 3000 años. Estas fueron descubiertas a finales del siglo XIX por accidentes. Se estaba haciendo una construcción de una vivienda y se encontró con estos restos. Y cuando se investigaron en esa ocasión, se estimaba que tenían una antigüedad de 200.000 años, después de 150.000 años, poco menos, pero ya en los años 40 del siglo XX, ya con estudios mm, verdaderamente científicos, se estima que no tienen más de 3.000 años. Y es bueno, el conjunto, como lo pueden ver, de huellas, de estas pisadas humanas, habrían sido impresas por un grupo de entre 10 y 15 personas, incluyendo niños y mujeres, y se estima que huían de una erupción volcánica. Pues también hay huellas de animales, venado, tapir, bisonte, y que la ceniza volcánica posibilitó que se solidificaran, como si fueron realizadas sobre concreto. Y bueno, ahora es uno de los símbolos de la capital, y en ella hay un pequeño museo que se puede contemplar todo el conjunto, y se estima que pues continúan casi hasta la ribera del lago de Managua, pero por pues, las dificultades económicas propias del país no se han elaborado mayores investigaciones. Otros vestigios arqueológicos en los entornos de la capital son las pinturas rupestres que se encuentran en las paredes o farallones de la laguna de Azozosca, que como dije, y provee agua a la capital. Entre esas pinturas destaca la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que tiene una altura de 1.2 metros por 1 metro de ancho. Y en los alrededores de esta imagen que podemos contemplar acá, existen otras representaciones zoomorfas y también pinturas de manos del mismo color rojo. Volviendo, pensando en el aspecto histórico de la ciudad, la referencia más antigua que existe en, en torno a Managua proviene de Gonzalo Fernández de Oviedo, un cronista que visitó la plaza en 1527 y donde afirma que en ese entonces la población estaba integrada por 40.000 almas, pero incluyendo 10.000 indios de arco y flecha. Y yo asumo que los 30.000 restantes que él calculó, pues se referían a niños, a mujeres y otros y ancianos. Y se habla también de que era una plaza hermosa, pero también se habla de que se pescaban muchas y muy buenas mojarras en el lago, es decir, la vida de los pobladores giraba en torno al lago de Managua, en donde también podían verse muchos y muy grandes lagartos. Otras referencias que encontramos ya son en el siglo XIX, que provienen también de viajeros extranjeros que visitaron Nicaragua en ese periodo. Uno de ellos, muy famoso, que también recorrió Yucatán y otros países de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, es John Lloyd Stephen, ¿verdad? Que describe escenas a la orilla del lago y da cuenta de las mujeres que acarreaban agua en tinajas y en cántaros de barro, y también de mujeres que se dedicaban a la pesca o con atarrayas, mientras los hombres hacían las fogatas para cocinar. Y él comenta ahí que la belleza de la escena pues le daba esta impresión de que parecía que nada había cambiado en la localidad en siglos. Otra referencia muy importante es de 1852, del libro de Efraín Squire, Nicaragua, su gente y sus paisajes. Este Squire fue el primer representante oficial del gobierno de Estados Unidos ante el gobierno nicaragüense, y da cuenta de que, bueno, en sus recuerdos llegó a la ciudad ya cuando había anochecido, y pues confirma que no logró ver mucho del pueblo y que solo recordaba
pues larguísimas calles con rachos y casas bajas, una gran iglesia con un blanco portón espectral en el frente y una espaciosa plaza flanqueada por 2 o 3 edificios de 2 pisos, más otra iglesia. Esto es importante porque nos da cuenta de digamos, el poco desarrollo en este sentido a nivel de arquitectura y de construcciones que ha tenido la ciudad a lo largo pues, de su historia. En 1871, otro autor, este de origen francés, Pablo Lévy, eh, eh, también describe la ciudad y como vemos no lo hace de manera muy positiva. Pablo Lévy escribió una obra titulada Notas geográficas y económicas sobre la República de Nicaragua. La intención de esta obra era promover la inmigración francesa hacia el país y también alentar las inversiones en el proyecto del canal interoceánico que en ese entonces pues se consideraba se construiría pronto en Nicaragua. Levi dice que Managua pues no es más que una ciudad de 7.000 almas. Aquí llama la atención cómo habría descendido el número de pobladores, pero si pensamos en los 40.000 que había estimado Fernández de Oviedo, te das cuenta de que las calles no estaban empedradas, muy diferente a lo que ocurría con las otras 2 ciudades más importantes del país, que es Granada y León, la primera al oriente y la segunda al occidente del país, que se provee de agua del lago y que no posee edificio alguno notable. Dice, el Palacio Nacional es un gran edificio cuadrado y bajo, con balcones al estilo español, pero sin ornamentación alguna en el exterior. Y en cuanto a la plaza, pues te da cuenta de que es inmensa, desnuda, y que ahí se encuentra el palacio y la parroquia. Y dice, se eleva un edificio que se ha instalado un cuartel, el presidio y el cabildo. Las otras iglesias de Managua son las de Candelaria, San Miguel, San Sebastián y San Antonio, que no contienen absolutamente nada que merezca mencionarse. Cada una de ellas corresponde a un cantón del mismo nombre. Bueno, obviamente en la perspectiva de Pablo Lévy también hay mucho de este sentimiento o esta visión eurocéntrica, pero nada le llamaba la atención de Nicaragua. Pero habla de este espacio amplio y grande que incluso en la actualidad puede verse en muchos lugares de la capital. En cuanto a las catástrofes naturales y a la inestabilidad política, en primer lugar habría que mencionar los sismos. De Nicaragua constantemente ha sufrido muchos sismos, incluso algunos de ellos que han constituido verdaderas catástrofes, que han pues prácticamente borrado a la ciudad. Uno de ellos es el de 1898, el 29 de abril, ver que se consideró hasta entonces el más violento y que provocó importantes daños en muchas iglesias y en los principales edificios de la ciudad y en casas particulares. De este sismo no se tiene registro de la intensidad y tampoco se da cuenta de cuántas víctimas habría provocado. En cambio, el del 1926, ocurrido el 4 de octubre a las 10:30 de la noche, y el del 5 de noviembre, es decir, un mes después, a las 2:20 de la mañana, este fue mucho más fuerte que el del 98 y se dice que afectó al 50% de las construcciones de la capital, es decir, edificios, viviendas, pero tampoco se menciona el número de víctimas fatales. Otro sismo que también destruyó la capital fue el de 1931, ocurrido el 31 de marzo, una Semana Santa, a las 10:23 a.m. de la mañana. Y se calcula que ahí, pues, sí, bueno, se estimó que fallecieron 2.000 personas y que hubo daños hasta por 15 millones de dólares. La intensidad de este sí ya se registró y fue de 6.0 en escala de Richter. Voy a compartirles un video elaborado o producido por oficiales del Cuerpo de Marines que en ese entonces ocupaban el país.
Bueno, el video es propagandístico, da cuenta también de cómo los marines que ocupaban el país ayudaban a los damnificados, buscaban cuerpos de las víctimas y también suministraron alimentos a quienes perdieron sus casas. Informa que el sismo no duró más de 6 segundos, pero que sin embargo destruyó la capital casi por completo. Esta es una de las particularidades que podemos señalar de Managua. Bueno, también debo de mencionar que, por otra parte, contrario a lo que dice el video, también existen muchos testimonios históricos eh, de capitalinos de la época que dan cuenta de cómo algunos soldados estadounidenses también se dieron al saqueo e incluso a la profanación de algunas tumbas en momentos después del terremoto. Pero bueno, volviendo a la particularidades de Managua, o una de ellas, es que la ciudad está asentada sobre varias fallas sísmicas, como podemos ver aquí en este mapa, y siendo las más serias o las más graves que las que han provocado los últimos sismos, la de Tizcapa y la de Chico Pelón, que corren pues, de norte a sur o sur a norte, pero cruzan completamente la ciudad. Si ven, son realmente pues numerosas. Y esto va a provocar que se repita otra tragedia como la de 1931 y 1972. En este sentido, Managua es una ciudad que también constantemente está renaciendo de sus cenizas. El sismo de 1972 ocurrió el 23 de diciembre a las 0:35 horas, que tuvo una intensidad también de 6.2 y destruyó el 90% de los edificios y viviendas de la ciudad, como pueden ver en imagen, pues darse una idea. El número de víctimas fatales realmente no se sabe a ciencia cierta a cuánto ascendieron, pero se estiman que entre 10.000, quienes lo estiman a la baja, y 30.000, ¿verdad? Que consideran que hubo un número mayor. Tampoco se hizo nunca un recuento oficial. Y este sismo desapareció el centro histórico de la ciudad, ¿verdad? Nunca se reconstruyó. Y claro, y bueno, vamos a ver también después por qué no se reconstruyó, pese a que incluso el gobierno mexicano de la época donó al gobierno nicaragüense de la época un, un plan maestro para la reconstrucción de la capital. Este nunca se llevó a cabo. Y la destrucción tan generalizada se debió a que la mayoría de viviendas eran de taquezal, es decir, de barro, de lodo y zacate, y con techos de tejas. Y los edificios modernos de concreto, pues habían sido construidos sin considerar ninguna norma antisísmica. Aquí vemos esta otra panorámica de la ciudad después del sismo, que realmente pareciera haber sido bombardeada. Este, de hecho, Managua es una ciudad en la actualidad con muy pocas construcciones verticales. Hasta hace poco se podían contar con los dedos de una mano. Ahora está cambiando eso un poco, pero tampoco son muchas ni muy altas. Decía que la ciudad nunca fue reconstruida, ¿verdad? En parte por la corrupción imperante y la avaricia de Anastasio Somoza de Baile, quien vio en, en esta tragedia una oportunidad de hacer negocio. Una curiosidad de estos hechos es que muchas de las ruinas de la capital sobrevivieron hasta mediados de los años 80, cuando el gobierno revolucionario que se instaló en 1979, pues demolió los vestigios y en parte de los terrenos del antiguo centro construyó pues, un parque infantil que se consideraba era uno de los más grandes de América Latina. Aquí podemos ver algunas de las ruinas que
permanecieron pues, por más sí, casi 10 años, hasta que el gobierno revolucionario pues, las demolió y trató de hacer o darle utilidad a los terrenos. Y se pensó no reconstruir ahí edificios habitacionales por el hecho de que esos terrenos están pues, atravesados por la falla sísmica que vimos en el anterior mapa. Algunos recordarán esta imagen. De hecho, sobrevivió la Catedral de Managua, pero solo el cascarón. O sea, los daños son tan severos que fue imposible remodelarla y reconstruirla. Solo está como un recuerdo. Pero esta imagen es del triunfo del movimiento guerrillero Frente Sandinista, que celebró en el 20 de julio del 79 el derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle. No, esta es una maqueta de las ampliaciones que se ha hecho en el antiguo centro de la capital, que es un parque, como decía, eh, que se construyó también en homenaje a un niño que fue asesinado por el ejército de Somoza en los días previos de su derrocamiento. Debo señalar también que en este periodo Somoza, en su afán por mantenerse en el poder, también bombardeó no solo la capital nicaragüense, sino otras ciudades nicaragüenses. Volviendo a las particularidades, pues una de ellas es que no existe un centro histórico. Sin embargo, esto no significa que la ciudad que Managua sea una ciudad descentralizada, sino más bien es una ciudad, a mi juicio, dispersa, pero que ha crecido anárquicamente, principalmente hacia el sur. Eh, Esto de la desaparición de Managua también ha llevado una nostalgia, especialmente en las generaciones mayores, y esto se manifiesta en la forma de dar direcciones que hacen alusión a puntos de referencia que ya no existen. O sea, los puntos de referencia destacados de la antigua capital. Digamos, una dirección muy común podría ser eso, donde fuera Repolito, 2 cuadras abajo, media al sur. Esto también es otra singularidad, el hecho de que los puntos de referencia son muy también sui generis, en el sentido de que se habla de arriba para decir el este, abajo el oeste, al lago hacia el norte. Y esto no tiene que ver si uno va caminando, digamos, de manera ascendente hacia alguna pequeña elevación, va hacia abajo por la dirección. Esto sí, se dirige uno al oeste. La otra singularidad que me parece muy notable es que los ornamentos públicos, es decir, los monumentos de la capital reflejan la lucha política que ha experimentado el país en los últimos 50 años. Es decir, después del fin del gobierno revolucionario sandinista, las autoridades que asumieron en 1990 instalaron unas imágenes religiosas en 2 puntos centrales de la capital y además cambiaron los nombres de las avenidas, como para borrar la memoria de la lucha sandinista. Es decir, cuando triunfó el FSLN, en el 79 se rebautizan las avenidas y las calles de Managua. Por ejemplo, la que se llamaba Avenida Roosevelt, que era la principal de la capital o una de las principales, pasó a llamarse Avenida Bolívar. Y esta, bueno, y otra, la pista de la resistencia, que hacía referencia a la resistencia de la población a las embestidas del ejército de Somoza. Después de 1990 pasó a llamarse pista Juan Pablo II. Entonces hay todo un debate en los nombres eh, que pues tienen estas avenidas. En 1993, otro hecho singular fue la construcción de la nueva Catedral Metropolitana, gracias a la donación de $4 millones, 4,5 millones, que realizó el dueño de Domino's Pizza. Esta catedral fue diseñada por el arquitecto mexicano
Ricardo Legorreta, que algunos critican por que aparentemente no tiene mucha relación con la tradición nicaragüense ni con el propio paisaje. Y bueno, en el 2007, con el retorno de un gobierno sandinista, han surgido nuevos símbolos en la ciudad y cuyo propósito, pues, bueno, oficialmente es proveer al alumbrado público, pero también son criticados por su alto costo y por quienes lo consideran como representaciones de ideas místicas o esotéricas a las que la vicepresidente nicaragüense es aficionada. Y aquí vemos imágenes de la nueva catedral. ¿Sí? Algunos decían que parecía más bien una mezquita, pero bueno, está en un centro, en un gran espacio vacío. eh, y es de hecho, un edificio de enormes proporciones. Acá vemos las imágenes religiosas que hacía referencia y que tienen que ver con esta lucha ideológica. Pues y que por esto mismo yo considero que Managua pues todavía está lidiando, buscando cómo construir una identidad propia. Y acá vemos los nuevos símbolos. Bueno, este es eh, que tiene que ver más con el gobierno revolucionario, con el sandinismo. Esta es la imagen de Sandino, que es el principal héroe nacional nicaragüense. Y este otro símbolo que podemos ver a la izquierda, que son conocidos como árboles de la vida y que se han interpretado pues, como eh, pues un símbolo de las creencias místicas de la vicepresidenta. Y que ahora pues vienen a ser también como el símbolo de Managua. Eh, Se dice que están inspirados en el árbol de la vida. Bueno, de hecho también se conocen así como árboles de la vida, que es esta pintura de Gustav Klimt. ¿Verdad? Y bueno, y que ahora adornan distintos puntos de la capital. Y como vemos aquí, pues de hecho aquí a la izquierda está la imagen de Cristo Rey en un punto neurálgico de la capital y ahora convive también con este nuevo símbolo. Algo importante que se ha construido en Managua en los últimos años es el malecón a la orilla del lago de Nicaragua, de Managua, perdón, el lago de Solotlán. Lamentablemente en los años 30 y 40 las autoridades de la ciudad decidieron en esos años desviar las aguas negras de la capital hacia el lago. Entonces el lago estuvo muy contaminado por toda esa suciedad, por la agua servida. Pero a partir de 1990, con ayuda del gobierno japonés, se impulsó un proyecto pues de descontaminación del lago. Y ahora en la actualidad ya las aguas de la ciudad no caen en el lago, pero sin embargo el agua no es potable y tampoco se permite bañar a la población. Sin embargo, pues ahora existen ahí muchos espacios recreativos, que es algo que no existía antes en la ciudad. Es decir, había muy pocos espacios de recreación, muy pocos espacios de ocio. Y acá, bueno, como les decía, pues la ciudad ha cambiado en los últimos 10 años. Eh, es una ciudad joven que aún está inmersa en un proceso de configuración de su rostro y de una identidad, como decía. Eh, en los últimos años se han construido importantes espacios para el esparcimiento de los niños y la juventud, y actualmente se lleva a cabo un proyecto de enormes dimensiones para ampliar las principales avenidas de la capital. Por poner un ejemplo, quienes reconocen en la Ciudad de México, pues una de las principales avenidas de Managua, la carretera norte, es digamos, más pequeño, tiene menor capacidad que, por ejemplo, Río Tíber, aquí en la Ciudad de México. Eh, Estas inversiones, pues, se, se estiman que serán más de 200 millones de dólares, pero desde mi punto de vista está por verse
en qué medida estos nuevos proyectos modernizadores integran las preocupaciones sobre el medio ambiente. Es decir, pese a que Managua es una ciudad verde, hay mucha demanda porque aún se reforeste, sobre todo para combatir el calor. Y bueno, a ver que también si, en qué medida también se toma el bienestar en cuenta, el bienestar de los ciudadanos de a pie. Es decir, cuando se habla de modernización de la ciudad, se piensa fundamentalmente en la ampliación de las vías, ¿verdad? De las principales avenidas y carreteras. Es decir, se está pensando en el tráfico vehicular, pero se olvida, o sea, deja de lado la necesidad después de la población de menos recursos o de la población pues, que anda a pie, o incluso no se contemplan posibilidades de medios de transporte alternativos como es la bicicleta. De hecho, un cambio notable también en la capital, en contraparte, es que en los últimos 10 años ha sido renovada la flota de transporte público a partir de la importación de autobuses fabricados en China y Rusia. Esta es Managua, una panorámica desde la loma de Tizcapa, que es el punto más alto de la ciudad. Y como se ven, pues pareciera es una ciudad muy verde, que uno podría imaginarse incluso esos años en donde era una aldea. Pues bueno, pues quería concluir también con una canción, pero lamentablemente no contamos con el audio. Eh, Dejaría ahí la presentación por ahora. Y bueno, quedo atento a sus preguntas. No sé si dejé de compartir. Sí, ya no vemos la presentación, doctor. Ujú. Bueno, lo primero que me bota con la exposición es, pues, eh, por un lado, las grandes similitudes que puede tener Centroamérica con México, pero también que para nosotros los mexicanos, a la vez, Centroamérica es como el gran desconocido, ¿no? Sabemos muy poco de lo que está ahí, aunque en algún momento las relaciones hayan sido sumamente intensas. No sabía, por ejemplo, esto de que el gobierno mexicano había donado un plan para reconstrucción a Managua. Sí sabía que habían sido urbanistas mexicanos los que hicieron muchos de los planes de desarrollo urbano para Centroamérica, por la razón de que bueno, aquí había manera de hacerlos, ¿no? No, no en Centroamérica, que una buena parte del siglo XX fue un territorio muy convulso, ¿no? Asolado por guerras civiles y cosas así. Entonces, bueno, no sé si por ese lado nos pudiera hablar un poco de justo esta relación que además es histórica, ¿no? O sea, esos Sí, hablantes de náhuatl, de prehispánicos, de eso se sabe muy poco acá, por ejemplo. claro, de Entonces, hecho, uno de los idiomas que más se hablaba a la llegada de los españoles a lo que hoy, al territorio que hoy es Nicaragua, es una variante del náhuatl. Y de hecho, una de las interpretaciones que se le da al nombre de Nicaragua es Nican Anáhuac. Hasta aquí los del Valle de Anáhuac. Pues si uno visita el Palacio Nacional, que ahora es el Palacio de la Cultura, se va a encontrar con lo primero que se encuentra es con esta información. Pero sí, como señala la relación entre México y Centroamérica, pues de muy larga data y también es muy estrecha. Y aquí vale la pena señalar el hecho de por qué Managua es la capital nicaragüense. Es decir, después que la Capitanía General de Guatemala decreta la separación de España, e inmediatamente la élite guatemalteca también deciden la anexión a México, al imperio de Iturbide. Y esto va a generar una serie de conflictos o guerras civiles en las distintas provincias que conformaban la Capitanía General de Guatemala y donde luchan
básicamente las dos principales ciudades de cada país. Es decir, en el periodo colonial, en Honduras, la capital de la provincia era Comayagua. Y al luchar y enfrentarse entre los partidarios de la anexión a México y quienes estaban por la independencia total, que al final son los que ganan, pues cambia la sede del gobierno de cada provincia. Entonces Tegucigalpa en este caso pasó a ser la capital. Lo mismo va a ocurrir en Costa Rica, ¿verdad? Entre Cartago y San José. Para San José, la población de San José y las élites de San José se oponen a la anexión a México, que era la que estaba favorecida por las antiguas autoridades coloniales que estaban asentadas en Cartago. En el caso nicaragüense, las dos principales ciudades eran Granada y León, una al oriente del país y la otra al occidente. Pero a diferencia de los otros países, la guerra prácticamente continuó, podríamos decir, casi ininterrumpidamente hasta 1856. ¿Ve? Y entre las cosas que se disputaban ambos bandos, pero que después se configuraron en liberales y conservadores, era cuál de las dos ciudades debería ser la capital nicaragüense. Entonces, pero bueno, como este conflicto llevó a una invasión extranjera, ¿verdad? Que fueron los filibusteros estadounidenses que se apoderaron del país a la cabeza de William Walker. Después se decidió, de manera salomónica, designar a Managua, que en ese entonces también era un pequeño poblado, como la capital nicaragüense. Es decir, Managua estaba al centro, está a medio camino entre León y Granada. Entonces, en ese sentido, pues, una manera de decir, bueno, ninguno de los dos que sea Managua. Y a partir de ahí, pues Managua comienza a tomar relevancia. Pero antes de eso, era pues era una pequeña población de paso de quienes iban desde Granada hacia León y viceversa. Ok. Pero la influencia de México realmente a mí me ha asombrado ver que con mis estudiantes de que hay poco conocimiento y poca conciencia del impacto y la influencia que desde tiempos memoriales pues ha tenido lo que es la cultura mesoamericana, la cultura mexicana, ¿verdad? Es decir, tanto en el periodo prehispánico como durante la colonia, como después en la independencia y hasta en años recientes, en el siglo XX, ¿verdad? Con todo el apoyo que dio el gobierno de Calles al gobierno liberal que hacía resistencia, incluso a la ocupación estadounidense y después a la lucha de Sandino en los años, a finales de los años 20 y los años 30. Es decir, están como imbricados los hilos históricos eh, de México y los distintos países centroamericanos y particularmente Nicaragua en este sentido. Y bueno, sí, esto también considerando que por, por un año Centroamérica fue parte del Imperio Mexicano. Sí. Eh, Dato poco conocido, Sí, aunque en ese tiempo más bien quizá no se alcanzaron a enterar que eran parte de México, porque sí, las comunicaciones eran muy precarias todavía, ¿no? sí, Entre las capitanías, las provincias de las capitanías y lo que fue el Imperio Mexicano, que duró muy, muy poquito también. sí. Sí, pero de hecho, Eh, sin embargo, por ejemplo, Chiapas era parte de Centroamérica, o sea, o de la Capitanía General de Guatemala y el Cabildo de Chiapas deciden votar, ya sea por presión o no, pero deciden votar a favor de la incorporación a México y termina siendo uno de los estados de la República Mexicana. Uy, interesante ahí, doctor. Bueno, un poco la cuestión, siempre he creído que los latinoamericanistas, sobre todo los que nos formamos con ese programa del 2004, que todavía llevamos mucha geografía y eso, Ujú. podríamos devenir perfectamente en urbanistas. Así fue como llegué yo al urbanismo también, doctor. Pues no sé si hay algún comentario de los que están conectados en este momento. Si no, ya cerraríamos la sesión.
Bueno, ahí faltaría también, ¿no? Lo que fueron los años 80 y 90, ¿no? También la relación entre el gobierno revolucionario y el gobierno mexicano fue también muy, muy intensa, Claro, con sí, todos ahí los... habría que señalar que el apoyo, diría, de primer orden que brindó México, tanto para aislar al régimen de Somoza, que finalmente esto contribuyó a su derrocamiento, y después el apoyo que brindó México y muchos ciudadanos, tanto el pueblo mexicano, que incluso yo diría que fue el pueblo mexicano el que presiona al gobierno para que apoye la lucha sandinista en aquellos años. México, que es una medida que posteriormente van a asumir las autoridades mexicanas. Pero también hubo mucho movimiento en este sentido de brigadas de ciudadanos mexicanos que fueron a compartir sus conocimientos en los más diversos ámbitos, ¿verdad? Es decir, desde diseño, pintura, arte, eh, y también, por ejemplo, en el Palacio Nacional, que es el Palacio de la Cultura ahora en Nicaragua, uno ve ahí una pintura de Arnold Belkin, ¿verdad? Donde representa precisamente esta solidaridad y esta unidad entre México y Nicaragua al pintar y representar la figura de Sandino y de Zapata, llamados los Prometeos. Pero además de eso, el gobierno mexicano apoyó, sobre todo en los primeros años, económicamente, incluso otorgando facilidades para la venta de petróleo al gobierno nicaragüense. Y del final, pues tuvo que dejarlo de hacer por las presiones de Estados Unidos, que quería asfixiar a Nicaragua. Y además, en esos años también a México se le va a presentar el problema del impago de la deuda Ujú. externa. Entonces, entre las propias dificultades que tenía el gobierno mexicano, más las dificultades propias del gobierno nicaragüense, que enfrentaba la guerra, una guerra de agresión, también enfrentaba las dificultades para asumir sus compromisos, incluso con México, para pagar la factura petrolera, pues después el gobierno mexicano va a decidir suspender el suministro de petróleo a Nicaragua. Pero bueno, siempre se mantuvo, pese a eso, se mantuvo esa relación de fraternidad y cercanía entre los muchos comités de solidaridad que se crearon aquí en México con la Revolución Sandinista. Casi de igual manera como se constituyeron comités de solidaridad con la lucha de Sandino en los años 20 y 30, incluso en los que Diego Rivera y hasta Frida Kahlo tuvieron importante protagonismo. Ujú. Bueno, pues ahí queda ese testimonio. La verdad es que sí, es algo, sí hay un tema que no ha tenido mucha relevancia, sí, justamente es esa relación tan intensa entre México y toda Centroamérica, ¿no? No solamente el caso de Nicaragua. Bueno, pues si no hubiese otro comentario de quienes están conectados ahora, terminaríamos aquí la sesión. Doctor, muchísimas No, gracias. Una muchísimas gracias. Sí, visión un poco diferente a lo que hemos tenido acá, ¿no? Que hemos tenido cosas más técnicas y así sí, sí, de yo realmente lo ciudades, que quería es dar pero un panorama histórico, ¿verdad? Considerando que tampoco era mucho mi especialidad el urbanismo, pero sí dar a conocer la singularidad mm, de esta ciudad, que yo a veces he llamado como la no ciudad o la anticiudad, porque se diferencia mucho por lo menos de sus pares centroamericanas y ni qué decir de otras urbes latinoamericanas. y bueno, también ahí queda, desde el punto de vista del urbanismo, pues es un caso bastante relevante, ¿no? O sea, esta cuestión de eh, tanto de los fenómenos naturales como de los fenómenos políticos, cómo Ujú. estarían afectando continuamente el desarrollo, el crecimiento de una ciudad que es, digo, por sí mismo ya sería un buen caso de estudio, ¿no? Claro, claro, sí. De ahí donde lo veas, vas a ver siempre la huella, el peso de esa confrontación política en la que han estado enfrascados los nicaragüenses pues desde prácticamente hace medio siglo. Así es. Le agradecemos muchísimo.
Doctor, No, gracias a ti por la invitación, por el espacio, gracias a las y los compañeros que también y colegas que se sumaron a la sesión de bueno, hoy. Va. ya los estaremos invitando en eventos futuros. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ti y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, doctor. Todas.